En otro video vimos cómo está formada una red básica LAN, en donde teníamos dos switches y equipos terminales colgando de ellos. Este tipo de red se llama Flat Network, porque tiene un solo dominio de colisión para todos sus equipos terminales. Con lo cual, cada uno de esos equipos tiene que consumir sus propios recursos para poder procesar todas las tramas broadcast que haya en la red. Esto presenta un gran problema. Veamos, a medida que la red va creciendo, se van aumentando equipos terminales a la red. Por ejemplo, acá agregamos 2 computadoras más, una por cada switch. Entonces, cada vez que se envía una trama broadcast, supongamos que la computadora A envía una trama broadcast, esta trama va a llegar a todos los equipos terminales conectados directamente a ese switch y además al otro switch que está conectando, porque recordemos que los switches no limitan el dominio broadcast a menos que tengamos configurada una VLAN, que es la idea de este video. Entonces va a llegar a todas las que están conectadas directamente en su switch y además a todos los equipos terminales del otro switch. Los principales problemas que presenta este tipo de diseño de red es que al tener más equipos vamos a tener más tramas broadcast enviadas en toda la red. Cada uno de esos dispositivos va a tener que consumir recursos para procesar esas tramas. Además, presenta un gran problema de seguridad, porque un equipo que está conectado a esa red puede enviar tramas a todos los demás equipos conectados en esa misma red. Entonces esto es un problema grave de seguridad, porque tendríamos todos los dispositivos expuestos a si hay algún atacante conectado en la red. Otro punto importante es que a nosotros nos interesa segmentar la red. Por ejemplo, nosotros quisiéramos tener que todos los dispositivos que son del área de contadores esté separado de los equipos que son, por ejemplo, de jurídica. Nosotros queremos que estos equipos que están en rojo no se puedan comunicar con el área de contadores, sino que se puedan comunicar simplemente entre ellos. Para eso se utilizan las VLANs. Bienvenidos a IT Learning en español. Mi nombre es Kevin Elliott, soy ingeniero en telecomunicaciones y certificado en CCNA. Primero, ¿qué es una VLAN? Una VLAN es una Virtual LAN y como vimos, LAN es Local Area Network. Completo sería Virtual Local Area Network. Podríamos decir que es una subred lógica que tiene su propio dominio de broadcast. Es una tecnología de capa 2 y se crea y gestiona desde los switches. Si no se utilizaría VLANs para segmentar la red, necesitaríamos un switch por cada segmento que queremos en nuestra red. Es decir, si nosotros queremos un área separada de jurídica del área de contadores, necesitamos un switch por cada una de esas áreas. Veamos cómo sería. 2 computadoras que son de Juan y Pedro, que son del área contadores, y tenemos otras 2 computadoras que son de Marcos y Juana, que son del área de jurídica. Si nosotros queremos segmentar la red, tendríamos que poner un switch conectado directamente a estos 2 empleados y otro switch que conecta directamente a estos otros 2 empleados. Así nosotros tendríamos segmentada la red. Ahora, con el concepto de VLANs podemos borrar esto y podríamos poner un solo switch conectado a todos los equipos y le indicamos que estos 2 puertos van a ser para el área de contadores y estos 2 puertos va a ser para el área de jurídica. Entonces, si ahora una persona, por ejemplo Pedro, del área de contadores se quiere comunicar con Marcos, no lo podría hacer porque está separado en 2 VLANs diferentes. El switch ve que este puerto está conectada a la VLAN de contadores, que en este caso está representada por amarilla, entonces no tiene acceso a esta VLAN que es roja del área de jurídica. Es decir, los equipos terminales se agrupan lógicamente en vez de físicamente. Es recomendable crear una VLAN por cada subred que tengamos de capa 3. Es decir, cada VLAN tendrá su propia pool de direcciones IP para distribuir entre sus equipos. Veamos, para este área que es el área de contadores, las IP van a ser de 192.168.1.0/24, por ejemplo, y este área que es el de jurídica se va a distribuir en la red 192.168.2.0/24. Como vemos, son 2 direcciones IP de capa 3 diferentes. ¿Qué ventaja nos proporcionan las VLANs? Primero, seguridad.
Como vimos, la implementación de VLAN nos permite que un equipo que está en una VLAN no se pueda comunicar con otra diferente. Segundo, rendimiento. Al tener diferentes VLANs, la cantidad de paquetes broadcast que circulan en la red son mucho menores. Tercero, se reduce el coste. Como vimos, si nosotros queremos segmentar la red, no necesitamos un switch por cada segmento, sino que podemos poner solamente uno y configurar diferentes VLAN por cada segmento. Cuarto, al ser una segmentación lógica, no necesitamos que todos los equipos que queramos que pertenezcan a una misma subred estén conectados físicamente al mismo equipo. Ahora vamos a ver que pueden estar conectados en diferentes switches y pertenecer a la misma VLAN. Por ejemplo, supongamos que tenemos un switch que está en el piso de un edificio y tenemos otro piso de edificio en donde tenemos otro switch. Y acá está conectada una persona que se llama, por ejemplo, María, otra que se llama Lucía. Acá tenemos Marcos y Juan. Supongamos que María y Juan son del área de contadores y Lucía y Marcos son del área de jurídica. Al segmentar por VLANs, si estos switches están conectados, nosotros podemos asignarle la VLAN a María y la VLAN a Juan, que son del área de contadores, y le podemos asignar a Lucía y Marcos el área de jurídica. Entonces, María se va haciendo este camino con Juan y Marcos se va a poder comunicar con Lucía haciendo este camino. Es decir, no es necesario que los equipos estén conectados físicamente al mismo switch, sino que pueden estar en dos switches diferentes, siempre y cuando esos switches están conectados y pertenecer a la misma VLAN. Ahora, veamos cómo es un ejemplo de un mensaje broadcast en este tipo de red. Supongamos que María envía un mensaje de broadcast porque quiere conocer cuál es la MAC address de Juan. El mensaje de María vendría por acá y llegaría al switch. El switch, si recordamos, tiene una tabla en donde tenía el puerto y la MAC address que tiene conectado en ese puerto. Cuando nosotros implementamos VLANs, este va a adicionar una nueva columna que se llama VLAN. Entonces, por ejemplo, si este era el puerto 1, este era el puerto 2, acá va a tener puerto 1, va a tener la MAC de María, supongamos que es MMMM, para hacerlo sencillo, y está perteneciendo a la VLAN de contadores. Después vamos a ver que las VLAN se representan con un número, pero para el ejemplo práctico lo pongamos así. Y vas a ver que en el puerto 2 está conectada Lucía con la MAC address LLLL y pertenece a jurídica. El switch 2 va a tener otra tabla en donde sabe puerto, MAC y VLAN de los equipos que tiene conectado. Entonces supongamos que este es 1 y 2. En el 1 sabe que va a estar Marcos, le vamos a decir que es CCCC, pertenece a la VLAN de jurídica. Y en el puerto 2 está Juan, JJJJ, y pertenece al área de contadores. Además, en el enlace en donde están conectados los switches va a ser de tipo trunk, en donde pasan todas las VLAN que nosotros le configuremos. Entonces, para que María y Juan se puedan comunicar, nosotros le vamos a configurar de que pase la VLAN amarilla y además la VLAN roja por acá. Entonces supongamos que este es el puerto 3 de cada uno de los switches. El switch 1 también va a aprender de los equipos que tiene conectado el switch 2. Vas a ver que por el puerto 3 está conectado Marcos, que pertenece a la VLAN roja, y también va a estar Juan, también en el mismo puerto 3, JJJJ, que pertenece a la VLAN amarilla. El switch 2, vas a ver que por el puerto 3 está conectada María, que era MMMM de la VLAN amarilla, y además por ese puerto 3 está conectada Lucía, LLLL, que es de la VLAN roja. Cuando María envía el broadcast a la red, llega al switch 1, ve qué puertos pertenecen a esa VLAN. En este caso, el mensaje llega del puerto 1, que es de María, es de la VLAN amarilla. Sabe que por el puerto 3 tiene conectado otro equipo que pertenece a esa misma VLAN. Envía la información, el paquete en este caso, por el puerto 3, y al llegar al switch 2, el switch 2 dice: me llegó este paquete que es perteneciente a la VLAN amarilla por el puerto 3 y yo tengo un equipo conectado
a la VLAN amarilla en el puerto 2. Entonces le llega el paquete broadcast a Juan. Como vemos, el paquete, al estar perteneciendo a la VLAN amarilla, no le llega a los equipos que están conectados en la VLAN roja. Ahora, si nosotros no configuramos las VLANs, los equipos que están conectados a los puertos van a ser asignados a la VLAN por defecto, que es la VLAN 1. Siempre es la VLAN 1, la VLAN nativa, a menos que se configure lo contrario. Nosotros le podemos asignar a qué número de VLAN pertenece la VLAN nativa. La configuración de los puertos en el switch se puede hacer de dos formas, de forma estática o de forma dinámica. De forma estática, nosotros entramos a la configuración del switch, le ponemos a qué interfaz queremos configurar y le asignamos justamente estáticamente el número de VLAN a la que va a pertenecer ese puerto. Lo veamos rápidamente en Packet Tracer. Bien, supongamos que tenemos acá un switch y una PC que está conectada al puerto Fast Ethernet 01. Bien, entonces entramos en la configuración del switch, habilitamos el Enable, ponemos para configurar el equipo y le indicamos a qué interfaz queremos configurar. Entonces sería Interface Fast Ethernet 01 y le ponemos qué VLAN queremos a la cual pertenezca esa interfaz. Entonces switchport, access, VLAN y le indicamos el número de la VLAN, por ejemplo 10. Como vemos, la VLAN no estaba creada en este switch todavía, entonces en este paso crea la VLAN y además la asigna a esa interfaz. Si te interesa aprender este tipo de comandos y además toda la configuración de los switches en general, suscríbete al canal que voy a estar subiendo estos videos. Si vemos, el contador está en 400. Actualmente estoy en 400 seguidores. Mi objetivo es que en los próximos 2 meses lleguemos a los 1000 suscriptores. Así que suscríbete al canal y vas a recibir todo este tipo de contenido. Sigamos. La configuración de VLAN dinámica es cuando un equipo se conecta a un switch, se le va a asignar una VLAN dependiendo de su MAC address. El administrador de red es el que mantiene una base de datos en donde a cada MAC address se le asigna a qué VLAN le corresponde. Esto es mucho mejor que una VLAN estática porque supongamos que Juan, como vimos que era del área de contadores, se quiera conectar en un puerto de una oficina, lo puede hacer en cualquiera de sus pisos, no necesariamente siempre en el mismo puerto, y se le va a asignar siempre la misma VLAN, la VLAN correspondiente a él. Además, tiene el beneficio de seguridad, porque si cuando nosotros tenemos configurada una VLAN estática, un atacante logra conectarse en un puerto del switch, se le va a asignar la VLAN que tenía configurada esa interfaz, independientemente de que su equipo no era el de la MAC address que normalmente se conecta a ese puerto. El próximo paso es aprender sobre las interfaces trunk, que era cuando nosotros teníamos 2 switches, le tenemos que configurar ese enlace como trunk para que pase más de una VLAN y no como para los otros puertos en donde eran puertos de acceso donde teníamos un solo equipo. Con lo cual, recuerda suscribirte y vas a ver el próximo video cuando lo suba en los próximos días. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido. Saludos.